gran simulador, y él fue el creador de este régimen que está finalizando, ¿no? Que está ya en franca descomposición y decadencia. Todo eso que estamos viendo, pues es parte de eso. Pero él fue el creador y duró mucho el régimen, donde se le descubre, porque es muy difícil que un discurso, sí hay discursos muy descarados, ¿no?, por su autoritarismo, llegan esos informes a hablar de la guerra del Yaqui, de la guerra de los mayas, y llega a decir de que impiden el progreso y que se sentían los dueños de las tierras y de las aguas y de los bosques. Pues ¿de quiénes eran las tierras? Pues de ellos. Pero por lo general cuidaba las formas. Donde se empieza a saber más sobre él, porque engaña muchísimo. Hay gente que todavía piensa que era un gran gobernante, insensatos, diría el maestro Silva Gerso, que piensan que estábamos mejor en la época del Porfiriato que después de la Revolución. Don Jesús Silva Gerso, porque engañó, por ejemplo, un gran engaño el que no se endeudó el país, y fue el gobernante que más endeudó a México. Eso que les estoy diciendo se puede probar. Y fue el primero en aplicar un rescate en beneficio de empresas y de políticos corruptos, con la llamada nacionalización de los ferrocarriles. Rescató a todas las empresas extranjeras y convirtió el rescate en deuda pública. Todas las empresas ferrocarrileras que les habían entregado concesiones y subvenciones para construir los ferrocarriles, de repente las compra el gobierno, compra todas las acciones. Interviene el Limantur, que era el secretario de Hacienda, y hacen también una gran tranza, porque el hermano de Limantur pues tenía información privilegiada, sabía que se iban a comprar las acciones, solicita un crédito, se lo otorgan y compra acciones en Nueva York que no valían nada de los ferrocarriles, y luego, al momento que se les rescata, las acciones se van para arriba, de los grandes, jugosos negocios. Pero la idea de la gente, o de algunos, ¿no?, que defienden el porfiriato es: no hubo deuda y muchísima corrupción, muchísima. Estaban los funcionarios en todos los consejos de administración de las empresas petroleras y de las compañías mineras. Pero ¿dónde es que se conoce más? En su archivo, que la familia
le entrega a la UNAM y luego, como no lo trabajan, no lo ordenan, llega a la Universidad Iberoamericana y empiezan a ordenarlo. Y no sé si siguieron ordenándolo porque lo pararon. Cuando se empiezan a encontrar los archivos, los telegramas, porque decía una cosa y hacía otra. Entonces ahí está en esos archivos el telegrama de mátalos en caliente. Públicamente, la ley es la ley. Pero nunca pensó, creo, que su familia, también a lo mejor su familia, no valoró lo que estaba entregando. Y ahí en los archivos, pues se encuentran cosas. Le consulta, por ejemplo, un gobernador de San Luis Potosí, que eran hermanos, se pasaban la gobernatura entre un hermano, creo que uno se llamaba Pedro y otro Pablo. Búscalo a ver si está por ahí. Eran los mismos. Cuando no era Pedro, era Pablo. Y le pide un consejo, dice: tengo un periodista, dice, que me tiene ya muy molesto porque está me criticando y criticando y criticando y criticando. Dice, y los jueces no ayudan, le pido un consejo, porque lo meto a la cárcel y sale y sigue criticándome. ¿Cómo le hago? Le escribe Porfirio. Todo esto lo pueden encontrar en el archivo de la Universidad Iberoamericana. Sí. Y también don Daniel José Villegas tiene algo de ellos. Le dice Porfirio: mira, te doy un consejo, mételo a la cárcel y como dices, va a salir, pero como así son estos, hablando despectivamente de los periodistas críticos, te va a seguir criticando, lo vuelves a meter, lo van a volver a sacar, va a seguir con lo mismo, lo vuelves a meter, y le dice: a ver quién se cansa primero. Ese era Porfirio. Pero eso solo en los documentos privados. Llegó un tiempo que ya en la Ibero ya no querían o no tenían recursos, quién sabe. Yo me pregunté entonces, ¿no? Porque como me gusta la investigación, que por qué no avanzaban en el ordenamiento, se quedaron de los 34 años, se quedaron como a la mitad, y un archivo, si no está ordenado, pues no, ¿cómo se va uno a meter a buscar papeles si no está ordenado? Requiere de clasificación de trabajo, y de repente lo pararon, y creo que quedó como en 1900, en aquel entonces 1901, a lo mejor ya lo tienen ahora completo,
Pero ahí está la esencia, esto para los jóvenes, de lo que fue el régimen político mexicano en la época del autoritarismo, pero no solo de Porfirio, porque vino la revolución y a pesar de que fue profunda, no pudo con eso. Eso se trasladó a la época posrevolucionaria. Lo que decía y que repito mucho, don Daniel Cosío Villegas, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Esas prácticas, que son todavía estas, de ahí viene.